Hola amigos de Cotorí México, los saludo nuevamente en este nuevo video. Espero que todos estén muy bien, que la estén pasando muy bien y disfrutando con su familia. El día de hoy tenemos un tema que a mí me encanta y que creo que tiene muy poca difusión y hay mucha gente que no tiene conocimiento siquiera de que esto existe. Y creo que esa es una de las razones por las que me encanta hablar de este tema. Y estoy hablando de ergofobia. Así es, creo que todos nosotros estamos relacionados con palabras como aracnofobia, agorafobia, xenofobia, homofobia, pero pocas personas están familiarizados con la palabra ergofobia. Y entonces creo que es importante, y más hoy en día, hablar de este tema que para mucha gente es tabú y que hay mucha gente que allá afuera está experimentándolo y ni siquiera lo saben, ni siquiera son conscientes de que tienen esta fobia. Entonces voy a empezar con esto. ¿Qué es la ergofobia? Miedo a trabajar. Miedo a trabajar. Pero aquí no estamos hablando de la gente que se siente cómoda o que incómoda o que ya se fastidió de estar en su puesto de trabajo y que está todo el tiempo como anhelando irse de vacaciones. No. Aquí, cuando nosotros hablamos de ergofobia, estamos hablando de un miedo irracional a trabajar. Estamos hablando de esas personas que sufren excesivamente la sola idea de tengo que salir a conseguir un trabajo. Y como toda fobia hay distintos niveles de intensidad. Entonces, vamos a empezar a definir un poco eso, ¿no? Porque es muy diferente decir tengo miedo a hacer algo a decir tengo una fobia. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Una fobia es un miedo desmedido y en muchas ocasiones irracional ante alguna situación, un objeto, un evento, alguna cosa. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este miedo irracional a trabajar, tenemos que entender que hay distintos grados de intensidad. Hay ergofóbicos más funcionales que otros. Y el origen de la ergofobia depende de cada persona. Es decir, a diferencia de otras fobias como la aracnofobia, la fobia a los gatos, la fobia a los payasos, aquí hay mucha gente que siquiera para conseguir su primer empleo ya manifiestan los síntomas de la ergofobia. Es decir, hay gente que le tiene miedo a las arañas porque ya tuvo una mala experiencia con una araña. Y hay gente que le tiene miedo a las abejas porque ya tuvo una mala experiencia con las abejas. Incluso hay gente que no ha tenido malas experiencias y simplemente le tiene miedo a esto. ¿Ok? Y aquí, cuando nosotros hablamos de ergofobia, pues hay de los dos tipos de la misma manera. Hay gente que nunca ha tenido experiencia de trabajar, no saben, nunca han ido a pedir un empleo, no saben lo que es una entrevista de trabajo, nunca han elaborado un currículum vitae, nunca se han presentado a una evaluación psicométrica para un proceso de reclutamiento y selección de personal. Nunca han tenido contacto con el campo laboral y aún así le tienen miedo. Y hay gente que desarrolla la ergofobia precisamente de haber tenido una mala experiencia en algún puesto de trabajo anterior. Entonces vamos a desarrollarlo un poquito como para que vayamos entendiendo de qué va esto de la ergofobia, ¿no? Y vayamos viendo si tú te identificas con esto. Ahora, como toda fobia, es importante hacer la aclaración de que si tú la estás experimentando, lo más importante es que tengas un proceso de aceptación y que busques ayuda. Que busques ayuda profesional, porque este no es el tipo de cosas que echándole ganas lo vas a solucionar. Necesitas ayuda profesional, hay que acudir a terapia y hay que elaborarlo con un terapeuta para que se puedan encontrar estrategias con las que tú puedas finalmente superar esta fobia. Pero vamos a ponerlo así. Los casos más graves de ergofobia son aquellas personas que ni siquiera se atreven a intentarlo. Hay gente que la sola idea de estar, no sé, en una página donde están reclutando
y tienen esta sensación de debo de conseguir un empleo, pero la sola idea de imaginarme redactando el currículum vitae ya me da miedo, ya me da ansiedad, ya no sé qué me da, que no lo quiero hacer. O ya tengo el currículum hecho y la sola idea de lo tengo que mandar, tengo que ir a una empresa y entregarlo, son incapaces de hacerlo porque les da miedo, les da miedo. Hay gente que manda el currículum vitae esperando que por favor no los llamen. Entonces, si te está pasando esto, tienes ergofobia. Hay gente que ya manda el currículum, ya está esperando, los llaman por teléfono, en el momento en el que los llaman sienten la emoción, pero ya que les dicen, te presentas tal día para la entrevista, no se presentan a la entrevista porque, no, qué miedo, o sea, no, simplemente no lo quiero hacer, no puedo, y entonces no van a la entrevista. Hay gente que va a la entrevista, superan la entrevista y ya que les dicen, te presentas tal día a trabajar, ese día ya no van. ¿Por qué no? Qué miedo, la sola idea de imaginarme llegando a ese lugar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Conocer gente nueva, las reglas, ya no lo pueden hacer y ya no se presentan. Hay gente que llega y que a la primera semana se va. Y vamos a decir que los más funcionales son funcionales, pero sufren mucho, ¿no? Son aquellos que sí van al trabajo, van día a día, pero cada día lo sufren. A mucha gente que tiene ergofobia se le manifiesta también algo que conocemos como la depresión de los domingos. ¿Qué es la depresión de los domingos? Como tú, generalmente los empleados descansan los fines de semana, entonces el domingo empiezan a experimentar esta sensación de ansiedad conforme van pasando las horas y conforme nos vamos acercando más a la noche porque ya mañana me toca regresar a trabajar. Ya mañana tengo que regresar a trabajar y los lunes me chocan porque tengo que volver a trabajar. Y vamos a decir que los más funcionales se presentan a trabajar, pero están sufriendo ahí con los compañeros, están esperando que por favor nadie les pida nada, que por favor no vaya a pasar nada en donde les soliciten algo que tenga que requerirles a ellos alguna responsabilidad. Y hay mucha gente que trabajando está coqueteando con la idea de ya quiero renunciar porque ya no aguanto. ¿Ok? Entonces, así de frustrante y de limitante es la ergofobia. Ahora hago esta aclaración, ¿por qué? Porque hay mucha desconsideración alrededor del tema de la ergofobia. Es lógico porque hay mucho desconocimiento alrededor del tema de la ergofobia. Es muy común que cuando encontramos a una persona que ya es adulta y que ya debería de tener un empleo, porque así es como lo establecen las normas sociales, y nosotros lo vemos que no tiene trabajo y que no hace nada, que está en su casa. Es muy común que muchos de nosotros caigamos en descalificaciones y en agresiones verbales, llamarlos inútiles, mantenidos, cosas así. Y muchas de estas personas, créanme que no están en esa situación simplemente porque son flojos. No, muchas de esas personas están en esa situación porque tienen este trastorno y ni siquiera lo saben. Ni siquiera saben qué es lo que les pasa y ni siquiera se sienten en la confianza de explicarle a sus allegados qué es lo que les pasa, porque una característica de este trastorno es que también pues tú te sientes avergonzado. Te sientes avergonzado porque nosotros hemos considerado que hay cosas que son normales, socialmente normales, y hay cosas que no. Es decir, por ejemplo, si tú le tienes miedo a las cucarachas o le tienes miedo a las arañas, no pasa nada porque a mucha gente le dan miedo esta clase de animalillos. Y entonces pues decimos, ay, bueno, pues le tiene miedo a las arañas. Pero si tú sales y dices, yo le tengo miedo a trabajar, la mayoría de la gente lo toma como, ¿qué te pasa si todo el mundo sale a trabajar? O sea, es la ley de la vida. Tú tienes que crecer, volverte un adulto y en algún momento tú te vas a mantener tú solo y este dinero va a llegar, ¿de qué crees? Pues del fruto de tu trabajo. Todo el mundo trabaja, todo el mundo lo hace. Sí, pero no nos preguntamos en qué condiciones todo el mundo lo hace. No todo el mundo está disfrutando lo que hacen en su entorno laboral. Si no, pues váyanse a una empresa a ver cómo está la onda del ambiente laboral y pues ya, y cada quien sabe cómo le va en su empresa, ¿no? Pero bueno, a este sentido, como es una fobia que está muy cargada de esta vergüenza, generalmente la gente no lo acepta, no lo habla y no piden ayuda. Además, pues no es algo de lo que se hable, no es algo muy común, muy pocas personas están familiarizadas con este término, entonces mucha gente ni siquiera sabe que esto existe, ¿ok? Y bueno,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya dijimos, necesitas ayuda profesional, tienes que buscar un terapeuta, necesitas hacerlo. Y necesitas hablarlo y expresarlo, porque esto no se va así solo, ¿no? Y volviendo al punto de por qué es importante hablar de esto, por el tema de la consideración y por el tema de que nosotros tenemos que aprender a establecer relaciones sanas con las otras personas. Y esto incluye las relaciones laborales. Y lamentablemente hay muchas empresas en donde hay una práctica conocida como el mobbing, que es básicamente la versión del bullying escolar, pero ahora lo llevamos al mundo adulto y lo practicamos en los puestos de trabajo. Entonces, gente, por favor, sean asertivos, aprendan a comunicarse. En vez de estar practicando mobbing en sus puestos de trabajo, si tienes un problema con alguien, ve y acláralo. Si tienes algo que decirle a otra persona que es tu compañero de trabajo, ve y acláralo. Pero eso de andar sembrando chismes y de andar ahí viendo cómo fastidiamos al compañero de trabajo, o sea, bueno, ¿qué somos? ¿Regresamos a la infancia? También se requiere un poquito de madurez, ¿no? Es importante tocar también el tema del mobbing. Yo creo que en otro momento voy a hacer un video sobre el mobbing, porque pensando en términos de ergofobia, tú no sabes a quién le estás haciendo daño con tus tonterías. Tú no sabes si la persona a la que tú estás buscando dañar tiene las herramientas emocionales para superar el daño que tú le estás generando, o le vas a generar un trauma más grande. No sabes si es una persona a la que le cuesta mucho trabajo llegar a su puesto de trabajo para hacer lo que le toca hacer, y entonces si tú lo fastidias y estás haciendo tus tonterías inmaduras para molestarlo porque, ay, pues no aguanta nada, no sabes si esa persona posteriormente va a tener problemas para reintegrarse al mundo laboral. Y vuelvo a lo mismo, es súper importante el tema de la ergofobia, porque sí, nosotros vivimos en una sociedad de producción y consumo. Así es que si tú quieres consumir, necesitas producir, necesitas trabajar. La gente necesita trabajar para tener dinero, para poder comprarse cosas, pagar servicios. Así es que el tema de la ergofobia es algo muy delicado, porque hay mucha gente allá afuera limitada económicamente, frustrada económicamente y también frustrada emocionalmente y herida emocionalmente, porque tienen esta fobia y es muy limitante y es muy frustrante y es algo que la gente que lo tiene sufre mucho. Entonces es importantísimo visibilizar la ergofobia, ¿ok? Pero bueno, entonces básicamente de eso se trata la ergofobia. Es un miedo que en muchas ocasiones es irracional, porque hay gente que nunca ha tenido ninguna experiencia mala en el trabajo, hay gente que se acaban de graduar de la escuela y apenas van a buscar su primer empleo y ya tienen miedo. Y puede ser también de algún origen bien identificado, porque tuviste una mala experiencia laboral, porque tuviste un accidente de trabajo, porque hay gente que la desarrolla porque tuvieron accidentes en el traslado al trabajo y entonces relacionan, nosotros vamos haciendo asociaciones. Es muy importante visibilizar el tema de la ergofobia. Pero bueno, para este propósito, pues quería yo hacer este video como para que la gente ubique esta palabra, se familiarice con ello y de alguna manera vayamos aprendiendo a ser un poco más empáticos. Y cuando estemos observando a alguno de nuestros compañeros de trabajo a quien nosotros nos damos cuenta que tiene dificultades, que le cuesta trabajo hacer su trabajo, aprendamos a ser empáticos, aprendamos a ser buenos seres humanos, aprendamos a ayudarnos los unos a los otros. Porque al final del día, si todos como equipo laboral crecemos, la empresa crece, crecemos todos. ¿Ok? Pero bueno, ahí lo voy a dejar. Nada más era de carácter informativo. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Los que vayan a disfrutar del fin de semana, pues disfrútenlo y pórtense muy bien. Y los que no tengan ningún plan, pues organícense algo, ¿no? Bueno, les recuerdo mi libro La danza del apareamiento y A la chingada, quiero ser feliz. Ambos están disponibles en Amazon. El manual de la autoestima, que es el de A la chingada, solamente está disponible en formato físico, no está en digital, que es un libro para que ustedes trabajen ahí. Ok, están en Amazon, en Barnes & Noble, me parece que también en librerías Gandhi, no estoy muy segura. Creo que sí. La danza del apareamiento, sí, el otro no lo sé. Pero bueno,
Cuídense mucho, les mando un abrazo. Los que tengan temas de los que quieran que platiquemos, mándenlo y aquí lo platicamos, lo elaboramos, les hacemos un video. Y recuerden, estamos aquí para servirles. Manden todas sus consultas a Cotori México. El WhatsApp para consultas presenciales y en línea se los dejamos allá abajo para que nos manden su mensajito. ¿Sale, vale? Chao.